Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver la unidad 5 y esta unidad habla sobre la química del carbono. Bueno, para empezar vamos a ver que la química del carbono, dice así muy bien la palabra, es la química que trae compuestos formados por carbono principalmente. Y esta parte de la química es la que ve los hidrocarburos, que son moléculas formadas por carbono e hidrógeno básicamente, y sus derivados. Estos hidrocarburos se obtienen mediante dos fuentes principales, que es el petróleo y el carbón. Bueno, pues el petróleo, habíamos comentado anteriormente que el petróleo tiene un proceso de destilación en el que se van obteniendo estos hidrocarburos. Bueno, pues vamos a estudiar un poco sobre esto y vamos a empezar con ver sobre la estructura del carbono, que es la base. Y esta estructura es tetraédrica, así porque forma precisamente esa figura. En este caso, el químico Friedrich Kekulé concibió la idea que los átomos de carbono forman 4 enlaces químicos y que unían entre sí para formar largas cadenas. Y esto, bueno, se realizó estudios a partir del metanol y afirmó que la estructura correcta del carbono es tetraédrica, o sea, es algo así. Es una forma más o menos de esta forma. Se acordarán que el carbono es un elemento no metálico, y este elemento no metálico hace enlaces con otros no metales como el hidrógeno, hace enlaces covalentes. Entonces vamos a ver este tipo de enlaces entre carbono y carbono. Bueno, el carbono es un elemento representativo y es el único que sufre los 3 tipos de hibridación. Es la sp, sp2 y sp3, y originan enlaces triples, enlaces dobles y enlaces simples respectivamente. Las cadenas de los compuestos orgánicos, bueno, estos compuestos orgánicos a partir del carbono forman ciertas cadenas, y de acuerdo a cierta estructura, los productos que constituyen los compuestos orgánicos se clasifican en los siguientes. Por ejemplo, hay compuestos estructuras. Bueno, este carbono, de acuerdo a sus estructuras del carbono, forman estos. Es el primero, que se llama acicíclico. Acicíclico. Acíclico, perdón. Es la cadena abierta normal. El cíclico, que es una cadena cerrada, o sea, forma una estructura cerrada. Hay saturados. En el caso de una cadena, un enlace son enlaces simples entre carbono y carbono. O sea, por ejemplo, así. Bueno, voy a poner unos ejemplos de cada uno de esto para poderlo entender. Acíclicos son cadenas largas. El cíclico
son cadenas que forman cadenas cerradas. Los saturados son aquellos donde hay un enlace simple entre carbonos, y en estos hablamos de los alcanos. Los no saturados son cuando existe entre carbono y carbono enlaces dobles o enlaces triples, y aquí entramos a los que son los alquenos y los alquinos. Los homocíclicos, estos homocíclicos es un esqueleto cerrado formado únicamente con átomos de carbono, es puro carbono, esto es homocíclico porque tiene compuestos que tienen el carbono como único y en una forma de esqueleto cerrado. El heterocíclico también es cerrado, pero en este caso ya tengo algunos otros elementos. Por ejemplo, puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, algunos otros elementos. Los lineales no tienen arborescencia o ramificaciones, entonces los lineales pues son cadenas largas. Estos son los lineales. Los arborescentes, bueno, estos sí tienen arborescencia, tienen ramificaciones de radicales unidos a la cadena principal. El alicíclico, este tipo se deriva de comprender compuestos cíclicos que no contienen un anillo bencénico, y los aromáticos. O sea, existe un ciclo, pero en este caso no hay un anillo bencénico. Podría ser alicíclico. Y el otro es alicíclico y el otro es el aromático. El aromático tiene este es el aromático, que en este caso el esqueleto, que es un ciclo de carbonos unidos mediante dobles enlaces y simples enlaces, entonces tienen la estructura del benceno. Entonces, esto es toda la clasificación de estos alcanos, precisamente por sus estructuras. Nosotros, bueno, en este curso no vamos a ver, vamos a ver una parte de todos. Lo principal de todos en este caso serían los compuestos que son los acíclicos, que son saturados o insaturados o no saturados, que son los alcanos, los alquenos y alquinos. Vamos a ver cuáles son. Bueno, en el caso de los alcanos,
que es los primeros, son hidrocarburos saturados de cadena abierta y con enlace sencillo, es carbono-carbono. Son inertes y no reaccionan fácilmente con temperaturas ordinarias como los ácidos, álcalis u oxidantes. Su fórmula general es esta, CnH2n. Bueno, vamos a ver cómo sería. Esta es su fórmula. Bueno, vamos a poner el primer nombre. Su fórmula. Desarrollada. Y la fórmula condensada. O sea, corta. Que en este caso es esta fórmula que dice que es CnH2n más 2. Ok, este sería la fórmula para los alcanos. El primer alcano, que se llama metano, su fórmula CH4. Su forma desarrollada quiere decir extendida, digamos, o sea, 4 hidrógenos y el carbono. La fórmula condensada de este, como es N es el número de carbonos, es 1, y en los hidrógenos entonces el carbono sería 1. En los hidrógenos sería este N, que es 1 por 2, son 2 más 2, 4. Entonces, CH4 es su fórmula condensada. El siguiente sería el etano. El etano tiene esta fórmula. Y en el caso, si la desarrollo, quiere decir que tiene hidrógenos tres hidrógenos, carbono. Su fórmula condensada sería carbono, que tiene 2. 2 por 2 con 4 más 2 son 6. 6 hidrógenos, que son estos 3, más estos 3 son 6. El que sigue sería el propano, que es de 3 carbonos. Pero, como en este caso y los que siguen, hay carbonos intermedios. Estos, en su fórmula desarrollada, vamos a ver, para que completen sus 4 enlaces que debe de tener, solamente tienen 2 hidrógenos los intermedios. Y su fórmula condensada, como son 3 carbonos, y 3 por 2 son 6, más 2 son 8. El siguiente sería el butano, que sería CH3, CH2, CH2, CH3. Y en la fórmula desarrollada vamos a ver 4 carbonos, rodeado de hidrógenos, de esta forma son 4 carbonos, por 2 son 8, más 2, 10 hidrógenos, que son todos los que estamos ahí. Y así nos podemos seguir con el pentano, que es el de 5, el hexano, que es el de 6, el heptano de 7, y así.
se les pone esos nombres. Ese sería cuestión de los alcanos. Ya por ejemplo, en el 10 es el decano, en el 15, por ejemplo, es el pentadecano, en el 20 es el eicosano y así, o sea, n.000 componentes de alcanos. Bueno, estos alcanos, dice, buscan la cadena más larga. Para poder identificarlos vamos a buscar la cadena más larga, lo cual dará el nombre principal al alcano. Luego numeramos la cadena principal, empezando por el extremo que tenga la arborescencia o ramificación más próxima. Nombrar cada sustituyente o arborescencia, indicar su posición con el número que corresponda al átomo de carbono al que se encuentra unido. Nombrar el compuesto con una sola palabra y separar los nombres de los números con guiones y los números entre sí con comas. Agregar los nombres de los subyacentes o arborescentes como prefijos de los nombres básicos. Si una molécula se encuentra presente en el mismo radical alquil 2 o más veces, se indica como prefijos di, tri, tetra, etc. Y nombrar radical por orden alfabético por su complejidad estructural. Ejemplo. Bueno, para esto, fíjense muy bien. Cuando estos alcanos pierden un hidrógeno, se forma en un radical como ion y se puede encajar a cualquier estructura y ya no se va a estar así, CH3, y se va a llamar, en lugar de metano, metil. En el caso del que sigue, que es el etano, igual, si pierde un hidrógeno, se llama etil. Igual en el propano, que sería propil, el butano también, sería el butil, y así cada uno de los que siguen. El pentano sería el pentil y así cada uno. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando hay en procesos industriales que van creciendo esas cadenas, que habíamos dicho que es una cadena y hay arborescencia, pueden formarse compuestos como el que sigue. Digamos, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un N-heptano. Pero si en un proceso yo, para hacer otro producto, le vuelvo un hidrógeno y en otro proceso agrego radicales como los que mencioné, por ejemplo y de aquí, entonces ya la cadena ya no se va a llamar N-heptano. Vamos a hacer lo que dice, lo que acabo de decir. ¿Cómo vamos a nombrarlos? Bueno, vamos a nombrarlos primeramente. Dice que vamos a contar en la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por todos lados es la cadena más larga. Ok. Pero si yo, y en este caso, pues voy a poner el carbono. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a nombrar, en el caso, voy a poner, por ejemplo, otro aquí.
entonces voy a, de donde me encuentre más cercano al primer radical. Bueno, de este lado tengo en el carbono 3 un radical y aquí 1, 2, 3, en el carbono 3 tengo otro radical. Me puedo inclinar de este lado, no hay ningún problema. O puedo empezar de aquel lado. Entonces ya nombré las cadenas que son 7. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrar en los carbonos donde yo tenga radicales. Por ejemplo, en el carbono 3 hay un metil. En el carbono 4 hay otro metil. Y en el carbono 5 hay un etil. Bueno, ¿cómo lo voy a nombrar? Por orden alfabético, en el carbono 5 tengo etil, la E es antes que la M, entonces ahí dice 5-etil. Y el que sigue es metil, pero como tengo dos, lo que decía también ahí, si son 2 di, si son 3 tri, etc. Entonces aquí tengo 2, pero voy a nombrar 3, 4. 3, 4 porque están en el carbono 3 y 4, y le voy a poner dimetil. Y por último voy a nombrar la cadena larga, que en este caso sería heptano. Y este es otro compuesto diferente al original. Otro ejemplo podría ser el que sigue. Por ejemplo, si aquí agrego un CH3, aquí un CH2, CH3, aquí aparte va otro CH3, aquí vamos a poner que en este caso voy a poner un CH2, CH3 y aquí va a ser un CH3. Ya cambia la estructura totalmente. Y entonces mi cadena más larga, vamos a ser 1, 2, 3, 4, 5, que era original. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces si se fijan, mi cadena ahora más larga va a ser esta. Y entonces todo lo que está fuera de esto va a ser mis radicales. Y entonces ese es mi... ¿Y dónde empiezo a contar? Donde esté más cercano un radical. De este lado tengo en el carbono 2 un CH3 y aquí en el carbono 3 es el CH3. Empiezo de este lado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces dice en el carbono 1, en el carbono 2, perdón, hay un metil. En el carbono 3 hay otro metil. En el carbono, pero también en el carbono 3 hay un etil. En el carbono 4 hay 2 metiles. Y entonces voy a poner el nombre. Primero empezamos con el etil, que es por el orden alfabético, y dice que en el carbono 3 hay un etil. Después dice que en el carbono 2, en el 3 y 4, 4, hay 4 metiles, y entonces uso el prefijo tetra metil. Y la cadena son 6 hexano. Así es como se nombran estos alcanos. Y estos pueden ser N1000 productos. El siguiente grupo son los alquenos, y en los alquenos, aquí que también se les llaman olefinas, existen los dobles enlaces. Normalmente hay uno, pero si hay dos, entonces es un dieno, si hay tres, un trieno, y así. Y tenemos que nombrar la cadena donde se encuentre. En el caso, como necesito doble enlace, pues aquí vamos a eliminar, en lugar del metano, aquí el nombre, vamos a empezar con el etano, su fórmula desarrollada,
y la condensada. Aquí la fórmula condensada es CnH2n. Entonces, aquí el primero ya no va a terminar en ano, vamos a terminar en eno, y entonces aquí, como el etano es el segundo, entonces es eteno, y en su fórmula tengo CH2, doble enlace, CH2, porque tienen dos hidrógenos y dos son 4, dos hidrógenos y dos son 4. Su fórmula semidesarrollada, sería estos dos hidrógenos, doble enlace, así. Y en su fórmula condensada tenemos que tiene dos carbonos y multiplicamos por 2 y me va a dar los hidrógenos, que son 4. El que sigue es el propeno, que son 3 carbonos. En este caso, este es de 3, este tiene 2, 3, 4 y este 2 y aquí son 4. Y voy a mencionar aquí, y bueno, me voy a poner la fórmula. Aquí está el doble enlace. Así sería. La fórmula condensada serían 3 carbonos por 2 son 6 hidrógenos. Pero son los 6 que están ahí. A ver, espérame, ¿lo digo? Es que no quiero 4 de hidrógeno. El nombre sería propeno, pero como está en el carbón 1, pues es 1-propeno. El que sigue es el buteno, que también y aquí su fórmula semidesarrollada sería, desarrollada, entonces su fórmula condensada serían 4 carbonos por 2 son 8 hidrógenos, que son los 4 y los otros 4 son 8. Y así nos vamos con el propeno, el penteno, el hexeno y todos los demás. Así es también la de los alquinos. Los alquinos, en lugar de 2, son 3 enlaces, y entonces en esos casos, bueno, estamos hablando de los compuestos etino, propino, butino. Estos también, la forma de nombrarlos, bueno, aquí no hay radicales, pero sí hay cadenas en las que pueden agregar radicales. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, para nombrarlo, es lo mismo, nada más que en este caso vamos a contar de dónde se encuentra la doble ligadura más cercana de este lado. Hacemos la estructura más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi estructura más grande es esta. Empezamos aquí por el 1, 2, 3, 4 y 5. Y los nombres vendrían en este caso, por ejemplo, en el carbono 3 hay un etil, en el carbono 4
hay un metil. Y el nombre sería 3-etil, 4-metil. Y ponemos en el carbono número 2, que está en la doble ligadura, el nombre 2, 4, 5, sería penteno. Si el doble ligadura estuviera por acá, entonces sería el carbono 3 y así. Entonces, así se nombran. Y en el caso de los de 3 ligaduras, pues sería lo mismo, nada más que terminaría en ino, en los alquinos. Entonces, así es como son estas estructuras de estos no saturados o insaturados, que son los alquenos y los alquinos. Otro tipo de compuestos que son los cicloalcanos. Estos cicloalcanos, como decía, que son cíclicos, ¿sí? Pero que estos cíclicos forman ciertas figuras. Por ejemplo, un carbono aquí, otro carbono acá, otro carbono aquí. Entonces este se llama ciclopropano, obviamente, con hidrógenos acá. Entonces ese sería un ciclopropano, y dependiendo de la figura que vayan formando, hay ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, y así cada uno de esos. Se forman figuras geométricas precisamente. También puede haber dobles enlaces en estas figuras precisamente. Ahora, ¿qué es la isomería? La isomería son compuestos que tienen la misma fórmula condensada pero diferente fórmula desarrollada, es decir, compuestos con igual fórmula molecular pero con diferentes propiedades. Entonces hay la isomería en estos de cadena estructural. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, dice: de isomería estructural la presentan principalmente los alcanos que tienen la misma fórmula condensada pero que difieren en forma en la que los átomos están dispuestos en la cadena. Por ejemplo, el butano su isómero del butano este es un isómero, 2, 3, 4, este es un isómero del butano, y en este caso este es un isopropil, ¿sí? Isobutil, perdón, isobutil, así se le nombra, pero es un isómero, tiene la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero su estructura es diferente. También hay de posición o lugar, pero estos se dan en los de doble o triple ligadura. Estos son los de posición. Por ejemplo, en el caso del siguiente, por ejemplo, el buteno, que sería el este es una, pero si la doble ligadura está en medio, este es el mismo, pero la posición de la doble ligadura se encuentra en medio, y entonces estos son de lugar o de posición, son isómeros. Y hay otro tipo de geometría que es la cis-trans, y también se da en los de doble ligadura, y es en la posición donde se encuentran los radicales. Por ejemplo, en una isomería de estas, si yo tengo un carbono y vamos a suponer que aquí y aquí yo tengo el CH3 y aquí tengo otro CH3, hidrógeno, hidrógeno. También puede ser que este mismo compuesto sea, si este CH3 está aquí y este se pone en esta forma, es el mismo compuesto pero tiene una isomería. Entonces este es cis trans.
Esa es la isomería cis y trans, cuando estamos en el mismo lugar o cuando están en posición diferente. Otra isomería que se muestra es la isomería de compuestos orgánicos que tienen el mismo orden de enlace de los átomos, pero diferente orden en el espacio, que son imágenes especulares. Por ejemplo, el ácido láctico, esta es isomería óptica. Yo tengo un carbono, tengo aquí el COOH, que es lo que es la parte del ácido. Tengo un hidrógeno de este lado, tengo así un OH y tengo un CH3 de este lado. Y su isómero es lo mismo, nada más que el CH3 está en la otra posición. Esa es la isomería de óptica. Y esto me da compuestos diferentes, al final de cuentas. Entonces, si ustedes van viendo, la química orgánica va creciendo. Aparte, también dentro de los grupos hay también otra cierta nomenclatura que se da cuando tenemos grupos funcionales o radicales que entran en lugar, por ejemplo, de esos radicales como el metil, etil, propil. Si tenemos estos, serían los siguientes y forman diferentes compuestos. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner, en el caso se llama grupo funcional. Y la nomenclatura que utilizamos y un ejemplo. Por ejemplo, el alcohol, que tiene un radical OH, su nomenclatura va a terminar en ol, alcohol. Por ejemplo, el CH3OH es el famoso metanol. ¿Sí? El aldehído, que su grupo funcional es CHO, o sea, el radical, la terminación es al, y en el caso de que voy a poner aquí el nombre va a ser metanal. Metanal. Otro grupo son acetonas. Las cetonas tienen un grupo radical CO, pero también va a ir intermedio. Y entonces la terminación es ona. Y ejemplo, podré decir, si yo tengo H3CO y otro CH3, este compuesto ya es, como es de 3, una propanona, una acetona. Otro grupo es el ácido carboxílico. Su grupo funcional es COOH. COO, nada más. Ácido carboxílico, COOH es el éster. Y entonces en el ácido carboxílico es la palabra ácido y el nombre que tenga y con la terminación oico. Ejemplo, el CH3, CH2, COOH es un ácido propanoico. Porque es un propanoico.
Otro grupo es el grupo de los ésteres. Éster. El éster tiene un COO y un radical. En el caso de los ésteres, bueno, la terminación es ato o ato de o ato de y con hilo. Por ejemplo, el CH3, CH2 y tenemos el COO en medio y luego CH3. Ok, entonces aquí es un propanoato de metilo, porque al final es un metil, terminación propanoato de metilo. El que sigue es el éter. El éter es otro grupo, aquí su grupo funcional es la O, o sea que tiene un oxígeno, es un radical, y entonces es il, la terminación es il, oxi, y il. El ejemplo es el CH3, CH2, que en medio tiene la O, y entonces, como tenemos etil, que es estos dos, oxi, metil. Bueno, todavía faltan algunos. Los que siguen bueno, es las aminas. Y en las aminas, como hay de varias, pues tienes NH3, hay de NH2 y hay de NH. ¿Sí? Perdón, de nitrógeno. Entonces, en este caso es la radical es il, perdón, aquí es il, el il y amina. Y, por ejemplo, CH3, NH2, en este caso sería un metilamina. Pero si fuera CH3NH, CH3, entonces sería un dimetilamina. Y si fuera de 3, por ejemplo, CH3N, CH3N, CH3, es un trimetilamina. Otro grupo es la amida. La amida que es diferente a la amina, tiene en su es CONH, NH2. Y un ejemplo de bueno, su terminación sería amida. Y un ejemplo podría ser CH3, CONH2, por ejemplo. Y entonces aquí sería el etano, porque es metano, etano, amida.
Y hay otro grupo que se llaman halogenuros, halogenuros de alquilo, halogenuros. En estos halogenuros voy a meter precisamente halógenos, que puede ser, que se pone con una X, que es el cloro, puede ser el bromo, puede ser el yodo, el flúor, que son de los gases, de los halógenos. Y aquí se llama halogenuro de y entonces que es el compuesto con terminación ido. Por ejemplo, si yo tengo el CH3Cl, ese sería cloruro de metilo. Y ya cada uno de estos puede ser de bromuro o lo que fuera de halógenos, entonces se van formando diferentes compuestos. Todos estos grupos funcionales me dan diferentes productos, algunos para la industria farmacéutica, otros para la industria del plástico, alimenticia, farmacéutica, pinturas, todo lo que es pues prácticamente la industria. De ahí sale todos esos compuestos. Bueno, si el grupo alcohol se mete en un anillo bencénico, esos se llaman fenoles. O sea, si yo en un grupo de estos, este grupo funcional OH entra en un benceno, que este es el benceno, este es un fenol, se llama fenoles. Bueno, lo que sigue son las reacciones que existen, ya es la última parte, las reacciones orgánicas que existen. Y en este caso las reacciones hay de sustitución, adición y eliminación. Las reacciones de sustitución o llamadas de halogenación, entonces entra un átomo de un halógeno, cloro-bromo, reemplaza un hidrógeno y entonces forma un compuesto como lo que acabamos de ver. Por ejemplo, por eso es sustitución. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y entonces más le pongo el halógeno, pues entonces este halógeno va a quedarse en lugar de ese hidrógeno y va a salir ese hidrógeno. Entonces por ejemplo, CH3 y CH3, si yo a lo reemplazo por CH3, CH2, bromo, entonces el bromo entra el bromo, entra en uno de los hidrógenos y me forma ese bromuro de etilo. Esta es una reacción de sustitución. Las reacciones de adición son de combinación. Un alqueno reacciona con un halógeno para dar un compuesto di bromado, di clorado, di yodado, respectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una doble, esa es una adición, CH3, CH, doble ligadura, CH3 y lo bromo, entonces me va a dar CH3, CH, entonces me va a entrar el bromo,
va a entrar el bromo en su lugar y entonces se va a romper esa doble ligadura y va a formar esto. Eso se llaman reacciones de adición. Y por último vienen las reacciones de eliminación. Es una molécula de eliminación, una molécula de agua, de haluro de hidrógeno o de halógeno, se suprimen de átomos de carbono en un compuesto saturado. En este caso, esta sería de eliminación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este compuesto. Aquí tengo un H y aquí tengo una molécula de OH. Y esta se hace una reacción de eliminación, entonces puedo meter, no sé, algún calor o algo, entonces se suprime, se forma la doble ligadura y me va a dar el agua, ¿sí? O lo que me forme aquí. Puede ser un halógeno con hidrógeno, puede ser ácido fluorídrico o algo así. Las reacciones, hay otras reacciones que se llaman de condensación e hidrólisis. En las reacciones de condensación, dos moléculas de un aldehído o cetona se condensan y en este caso, por ejemplo, si yo tengo esta reacción CH3CO, son dos moléculas de CH3 con hidrógeno y oxígeno. Este es el acetaldehído. Y esta reacción voy a combinarla y me va a formar un alcohol. Aquí va a entrar el OH y se va a juntar con la otra molécula, porque acuérdense que son dos moléculas, que va a formar esto. Si se llama aldol, sigue la reacción, entonces me forma una doble ligadura en esta parte. Ahí es donde me forma la doble ligadura y O. En esta parte se forma la doble ligadura. Este es un aldehído crotónico, se llama aldehído crotónico. En los haluros de alquilo, los átomos de hidrógeno del haluro es desplazado por otros grupos hidróxilos para formar alcoholes. Esa es otra reacción. Si yo tengo por ejemplo, y a esto le agrego OH, entonces hay un intercambio y me va a formar un alcohol más el halógeno, que en este caso es el bromo. Es como una simple sustitución. Por otro lado, existen otras reacciones que se llaman de polimerización, polarización y condensación. Un polímero es un compuesto molecular que tiene una masa molecular muy grande
que puede ser desde miles a millones de gramos y contiene muchas unidades repetidas. En la polimerización, por adición, el ejemplo más sencillo es la formación del polietileno a partir de moléculas de etileno. O sea, hagan de cuenta que se van pegando unas con otras la misma estructura. El doble enlace de cada molécula se abre y dos de los electrones que originalmente participaban en el enlace se utilizan para formar un nuevo enlace sencillo con otras moléculas de etileno. Entonces, en este tipo de reacciones de polimerización, lo que es duplicar algo muchas veces. Y en la polimerización por condensación se unen dos moléculas para formar una molécula más grande por eliminación de una molécula pequeña, como el agua. El producto más conocido de las reacciones de condensación es el nylon y el poliéster. Y de acuerdo a esto, bueno, lo que les estaba comentando, todas estas reacciones, digamos, nos dan productos cada vez más complejos. Es por eso que la química orgánica es tan amplia y cada vez se va descubriendo cosas nuevas, por ejemplo los plásticos, y que se pueden encontrar diferentes calidades o de diferentes tipos de plásticos. Entonces la química orgánica es eso, es tan extensa que va creciendo constantemente. Pero también esta depende mucho de lo que es la materia prima, que es el petróleo. Y como el petróleo también tiende a agotarse, bueno, no sabemos más adelante qué va a pasar, ¿verdad? Entonces nos hemos concentrado mucho en los productos del petróleo cada vez y cada vez nos hemos hecho más adeptos a eso, que prácticamente todo lo que ustedes conocen, les decía la vez pasada, todo lo que ustedes conocen pues está hecho de petróleo y por eso esta rama de la química es muy extensa. Bueno, con esto terminamos. Pueden contestar el cuestionario de esta unidad 5 y pues estamos a sus órdenes para en otras ocasiones. Soy el ingeniero Jorge Alberto Torres Vargas y me dio mucho gusto darle este curso rápido sobre lo que es la química. Y espero que les vaya muy bien en su examen. Hasta luego.